Estamos estudiando el libro de los Hechos, ¿cierto que sí? Sí, hay ánimo, pero no de abrir la Biblia. Abramos la Biblia en Hechos. ¿Y en qué capítulo estamos? 10 y 7. Bien. Ya, y hoy día vamos a ver del capítulo 17, no todo lo que resta del capítulo 17, porque vamos a partir del versículo 16, ahí quedamos el domingo pasado, porque lo que viene ahora es una predicación que Pablo va a hacer en la ciudad de Atenas, y es una predicación bien especial, porque hemos visto hasta aquí en el libro de Hechos, ¿de qué se trata el libro de Hechos así mayormente? De Hechos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es una continuación de un relato que está haciendo Lucas, que parte hablando del Evangelio, narrando la vida de Jesús, y ahora Jesús, así parte el libro de Hechos, va a cumplir la promesa que le dejó a los discípulos. ¿Cuál era esa promesa? Que va a edificar su iglesia y va a comenzar derramando su espíritu. Esa es la promesa, ¿sí? Es necesario que yo me vaya, pero no os dejaré solos. Les daré otro consolador, otro como yo. El Espíritu Santo que ahora, a partir de ahora, en la iglesia va a venir a morar en el creyente, dentro del creyente. Y eso es si quieres verlo de alguna manera en el desarrollo bíblico, una novedad. Pero no es una novedad porque Dios lo anunció de mucho antes en el nuevo pacto en los profetas, ¿ok? Y esa bendición de que el Espíritu ahora esté en la vida del creyente, está en la iglesia y próximamente, en el futuro, va a estar para cumplirse cabalmente ese nuevo pacto también en Israel. Entonces, hoy día nosotros gozamos de esa bendición y Cristo está edificando su iglesia y parte por los nación, judíos. Y poco a poco empieza a decrecer la salvación en los judíos y empieza a aumentar la salvación en los gentiles. Y estamos en ese paso. Y de hecho, lo que vamos a ver hoy día, Pablo va a estar en una ciudad en Grecia donde no hay ninguna sinagoga. No hay ni ha habido palabra de Dios. No, Antiguo Testamento. Ellos no conocen. Son netamente de pies a cabeza gentiles, para tener un poco esa idea. Y el título que le puse yo al tema de hoy, que va a ser la parte 1, eso quiere decir que el próximo domingo va a venir la parte 2, bien, es el Evangelio desde la perspectiva de Dios. ¿Se acuerda que vimos la semana pasada? ¿Cómo se llama? Era un evangelio que trastorna al mundo, ¿recuerdan? Y básicamente encontró, ¿cómo se llama esto? Cuando algo está en contra. Oposición de los judíos, porque Pablo entraba primeramente a predicar en las sinagogas, fue allá a Tesalónica, después fue a Berea, y ahora está en Atenas y no hay sinagogas. Ahora solamente hay gentiles que no conocen la palabra del Señor. Vamos a leer el texto allá, vamos a partir del versículo 14 para tener la idea. Dice, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, donde es allí, Berea, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. O sea, fueron a dejar a Pablo a Atenas. Versículo 16, donde comenzamos hoy. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, que vinieran ¿quiénes? Silas y Timoteo. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué nos indica ese versículo? ¿Cómo estaba la ciudad? ¿Conocía a Dios o no? No. Solamente daba culto al hombre. Y la idea del título, que es un evangelio desde el punto de vista de Dios, desde la perspectiva de Dios, lo que vamos a ver hoy día es cómo el hombre recibe este evangelio que no quiere recibir. Porque el hombre se jacta de que él puede llegar a Dios. O simplemente no le interesa a Dios porque el Dios soy yo mismo.
Y es lo que pasa un poco en la ciudad de Atenas, que era, entre paréntesis, la cuna de la filosofía de Grecia. ¿Sí? Salieron grandes filósofos griegos, salieron de Atenas. Ahora, estamos hablando de unos 400 años antes. Ahora, en esta época, Atenas ya venía en decadencia, pero seguía siendo el centro filosófico del mundo antiguo. Y vamos a ver un mapa, si se puede, para ubicarnos dónde está Atenas. Y está al sur de Grecia. Grecia está dividida básicamente en dos grandes provincias. Macedonia es lo que está al norte, donde podemos ver que está Tesalónica, Filipo. ¿Okay? Y al sur hay otra provincia que se llama Acaya, donde está Corinto, que ahí aparece como una especie de isla, pero no es una isla. Y al lado, hacia el este, está Atenas. Entonces Pablo ahora de Berea baja hacia Atenas. Y adivinen dónde va después. A Corinto. ¿Ya? Eso va a estar en el capítulo 18. Eso es para ubicarnos en el mapa. Entonces estamos allá. Dios es aquel que obra sobrenaturalmente sobre toda su creación. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y quise poner sobre toda su creación a propósito. ¿Por qué? Porque todo lo creado es de Él. Pero tendemos a decir, Dios obra en la creación como si la creación fuera una cosa aparte. Si bien es aparte de Dios, es de Dios. Es una creación de Él en sus propósitos. Por lo tanto, Él va a estar obrando permanentemente en su creación, para su gloria. ¿Entiende eso el hombre común? No. ¿Han escuchado eso? Salvemos el planeta, ¿no? Porque Dios no puede. ¿Se da cuenta la soberbia del hombre? Entonces, estamos insertos en ese esquema. Ahora, no sé si en Atenas estaban preocupados de salvar el planeta, como hoy día, pero en el fondo el corazón humano no ha cambiado mucho. El mundo creado por Dios está caído, se alejó de Dios y es incrédulo, no cree en Dios, y no solamente no cree, sino que lo rechaza. Y de repente nos llama la atención que la gente rechace a Dios, que no nos llame la atención. Nosotros antes éramos iguales. ¿Qué vimos en el texto anterior, en el capítulo, bueno, en todos los capítulos, pero en particular el 17, que los judíos incrédulos, ¿qué hacían? Rechazaban a aquel que predicaba el Evangelio, al Dios verdadero. ¿Eso qué? Considerando que los judíos sí creían en el mismo Dios, pero no aceptaron al Mesías. ¿Y quién era el Mesías? Jesucristo, que es, según Romanos 9, capítulo 5, capítulo 9, versículo 5, que es Dios sobre todas las cosas. Igual lo rechazaban. O sea, decía que lo aceptaban, pero lo rechazaban, porque no creían lo que Dios les concedió. Y eso llega a ser terrible, ¿no? Teniendo toda la verdad disponible y todo el favor de Dios con ellos, porque ellos eran el pueblo escogido de Dios. Aún así rechazaron la verdad de Dios. Pasó en Tesalónica, pasó en Berea. Y ahora llegamos a una ciudad donde se ve mucho más claramente cómo es el corazón del hombre. Ya no hay judíos, pero el corazón sigue siendo el mismo. El hombre por naturaleza, y ahí cuando hablo por naturaleza es pecadora, es escéptico. ¿Qué significa que sea escéptico? Significa que él cree que la verdad no existe y si existiera alguna verdad, el hombre no la puede entender. Y eso en la práctica hace que al final yo no crea nada. Tú me vas a decir algo y decir, no, yo no te creo. Eso es el escepticismo. Dios me va a decir algo, no le creo. La verdad no existe. Y en el mundo, y vamos a ver en Atenas, era exactamente así. Terrible, ¿no? ¿Cuán perdido está el hombre? Y vuelvo a decir lo mismo. Todo corazón humano es así, a no ser que Dios lo cambie. O sea, nosotros como estábamos antes, en la misma naturaleza pecadora y en ese escepticismo quizás. O
Otra forma de ver, yo digo, no, yo nunca fui escéptico, yo siempre pensé que había alguna verdad, pero ¿dónde encuentro esa verdad? Y otra forma de ver eso entonces es que si el hombre no es escéptico, el hombre es racional. ¿Qué significa que el hombre sea racional? Que yo tengo que entender las cosas por lógica, según mi razón. O sea, yo veo la creación y digo, wow, tiene que haber un ser superior que creó esto y ese ser superior lo invento yo. Para justificar mi razón, en lo que yo puedo entender. Y la razón entonces va a determinar lo que yo creo. Y hay muchos filósofos que se les llama racionalistas, por ejemplo Bertrand Russell, que es uno de los más famosos, que tienen este pensamiento que muchos hoy en el mundo también tienen. Yo puedo entender toda la creación según mi razón, ¿sí? Y ahí entra a batallar todo esto que creen que la ciencia puede justificar o determinar o explicar absolutamente todo, ¿o no? Newton, científico, hizo la teoría de la gravedad, ¿se acuerdan, no? Y estableció leyes físicas. Uno dice, era racionalista. No, él creía en Dios. Entonces, por dar solo ese ejemplo, vemos cómo Dios es el que determina la ciencia, no la ciencia a Dios. Y el hombre toma las cosas al revés. Otra forma de ver a Dios es la de estos sacerdotes medio orientales, ¿sí? Místicos. Muy de moda en el tiempo de los hippies, hablando de los años 60. ¿Y qué hacen los místicos? Buscan la perfección. ¿Y cómo buscan la perfección? Tratando de buscar una especie de, voy a decir una especie de, para que se entienda claro que no es lo real, unión por amor con Dios. La pregunta es, ¿qué Dios? El que se me ocurra, el que más me guste, el que me acomode. Y para tener esta experiencia mística voy a buscar estados de éxtasis o de alguna manera que yo tenga ciertas revelaciones acerca de ese Dios a quien yo amo tanto. Y vivo en esa esfera. Pero ese Dios obviamente es uno inventado por mí, no es el Dios verdadero. Y quizás ni siquiera están inventados por mí. Hay fuerzas satánicas en este mundo, ¿no? Y que pueden hacerme ver lo que no es para desviarme de Dios. Terrible. O, y esto lo vemos en casi todas las formas de pensamiento del hombre que intenta llegar a Dios, que al final el mundo es un mundo sin esperanza. ¿Han escuchado esto de la... Hay una religión que cree en las reencarnaciones, ¿o no? Yo lo encuentro terrible. Si te portas bien, reencarnas en algo, no sé, superior, que qué sé yo que es algo superior. Puede ser cualquier cosa. O, y si te portas mal, es inferior, que puede ser cualquier cosa. Y eso no es fatalista, ¿no? Porque ¿cuál es tu esperanza? Reencarnarte en algo que ojalá no sea tan malo. Y después de eso, lo mismo. Y después de eso, lo mismo. Fatalista. Sin esperanza. Y vemos como a grandes rasgos más o menos cómo es el pensamiento humano respecto de esa necesidad que hay en el corazón del hombre de buscar los porqués, un ser superior, un Dios. Como les dije, estamos en Atenas donde no hay palabra de Dios, por lo tanto no conocen al Dios verdadero, pero sí tenían los dioses que se les ocurrieran y es lo que empieza a relatar el texto. Dice en el versículo 16, mientras Pablo los esperaba, a los discípulos, en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y vemos que, y vamos a ver más adelante, que eso significa que en la ciudad había todo tipo de dioses visibles mediante esculturas. El punto es el siguiente, hay solo dos sistemas religiosos, ¿sí? Un sistema religioso que dice, el hombre, yo puedo alcanzar a Dios, yo me puedo salvar a mí mismo, si quieres. Y el otro sistema religioso es que dice, Cristo salva. Y no hay más. Ahora, en el primero tienes miles y miles de religiones y de formas de querer llegar a Dios, que las ha inventado todo el hombre.
Y el segundo sistema es la voz de Dios diciendo, tú eres pecador, necesitas a Cristo. Cristo salva. Y esa es la que no conocían en Atenas. Mientras Pablo los esperaba, dice, ¿cómo estaba su corazón? Qué situación más terrible, ¿no? Ver mucha gente perdida, sin Dios, que va camino al infierno. Y veía, más encima, la ciudad entregada a la idolatría. Y esta frase, entregada a la idolatría, y de hecho la palabra idolatría en el idioma original tiene un prefijo que lo que da a entender es que estaba sumida bajo ídolos. Esa era la vida que había, por vida entre comillas, ¿no?, que había en la gente de la ciudad de Atenas. Estaba sumida bajo ídolos, dominada por ídolos, sus pensamientos, sus corazones, su todo. Y Pablo ve lo espantoso de esa realidad, por eso estaba como estaba. Hay un escritor romano que fue senador en el tiempo de Nerón, que se llama Petronio, que dijo esta frase, que es más fácil encontrar un dios en Atenas que un hombre, para entender cómo era la realidad de la ciudad. Atenas entonces estaba bajo idolatría. ¿Qué es un ídolo? ¿Cómo podemos definir qué es un ídolo? Y un ídolo es todo lo que suplanta a Dios en mi corazón. ¿Entienden lo que es el verbo suplantar o no? Tomar el lugar de. ¿Sí? En vez de que esté Él, lo saco y pongo otra cosa. Un ídolo. Y esa otra cosa puede ser cualquier cosa que no sea Dios. Y nosotros pensamos correcta y equivocadamente que nosotros no tenemos ídolos, sino que tenemos a Dios en nuestro corazón. ¿Por qué digo correctamente? Porque Dios hizo eso en nuestra vida para que veamos que estamos en Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros y Cristo está en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Sí, amén? ¿Todo amén? Bien. Pero en la práctica, muchas veces dejamos de lado al Señor y ponemos cosas más importantes en nuestro día que el Señor en nuestro corazón. Por eso lo hacemos correcta y equivocadamente. Oye, también tenemos ídolos. Es una tendencia humana. Es una actitud que tiene todo hombre que es pecador, con Dios o sin Dios. Y tenemos que saber esa verdad. ¿Y qué ídolos podríamos tener nosotros? Obviamente no tenemos ídolos a los cuales les vamos a hacer un monumento. ¿O sí? No, ¿cierto? No. No estamos hablando de ese tipo de ídolos como los que vamos a ver en Atenas, sino que podemos querer anhelar poder, y no estoy hablando de poder para dirigir una nación necesariamente, sino que poder sobre alguien, poder sobre situaciones, y voy a estar tan preocupado de tener ese poder que eso es lo que va a mover mi vida, mayoritariamente. O un trabajo. Y resulta que sin mi trabajo soy nada. Mi trabajo es todo. Estoy exagerando la nota para hacer ver el punto. A veces pensamos, dicen, no, mi trabajo no es todo, pero básicamente lo que más me importa en mi vida, en mis hechos, en mis pensamientos, en mis decisiones, es el trabajo. Y al final lo transformo entonces en un ídolo. O puedo querer, por un tema de carácter, tener éxito porque yo siempre tengo la razón. Por lo tanto, yo tengo que saber un montón de cosas para que si alguien me dice algo, decir, no, no es así, es así. Y me preocupa tanto eso que voy a tratar siempre de saber más cosas, no para saber ni ser más sabio, sino para demostrar que yo tengo la razón, porque tener la razón es mi ídolo. Ah, nunca lo había visto así. ¿Ven que tengo la razón? No.
O eh, la familia. La familia está primero. ¿Y qué decimos? No, no, Dios está primero. Pero en el momento de tomar una decisión, vamos a tomar una decisión por la familia, no por el Señor. El Señor puede esperar. Mi familia está primero. Y hemos dicho varias veces ejemplos, ¿no? Un cumpleaños en una hora de una reunión de iglesia. No, es que el cumpleaños de no sé quién. O los hijos. Y enseñamos tenemos el Ministerio de Matrimonio y enseñamos ahí, por ejemplo, que a veces el matrimonio, que es una institución creada por Dios, que es la que va a permanecer para siempre, deja de preocuparse por el matrimonio, la relación entre marido y mujer, para enfocarse absolutamente en los hijos y entregar todo lo que puedan a los hijos y transforman a los hijos en el centro de la familia en vez del matrimonio. Tuercen lo que Dios creó. ¿Por qué? Porque generaron un ídolo, el hijo o los hijos. Y decimos, pero no está mal. No, no está mal querer a los hijos. De hecho, todas las cosas que yo he dicho en sí mismas no son malas. Son buenas. Pero siempre teniendo en consideración la perspectiva de que Dios está primero y la forma o la verdad de Dios o la instrucción de Dios o el consejo de Dios es el que yo tengo que seguir en mi vida para que todo esto que yo también anhelo, que no es malo, esté desarrollado de la forma correcta. Ser un padre de la forma correcta como Dios enseña. Y un padre que es de esa manera va a educar a su hijo ¿cómo? De la forma correcta como Dios enseña. Pero si nosotros cambiamos lo que Dios dice por lo que yo quiero, vamos a introducir errores, para decirlo suave. Entonces cambiamos, cuando tenemos ese tipo de idolatrías, torcemos la verdad de Dios en los hechos. O otro tipo de idolatría que es un poquito más sutil, si se quiere, es que a veces nosotros tenemos necesidad, somos ansiosos, ¿no? Y necesitamos ocupar el tiempo en algo y voy a rellenar mi tiempo en ¿qué? Redes sociales. Bien, ¿por qué? Porque ni siquiera me doy cuenta cuánto pasa el tiempo y a veces yo le he hecho la pregunta, ¿ha tomado alguna vez el tiempo que gasta viendo redes sociales durante el día? ¿Nunca ha hecho el ejercicio? Pone el reloj, me dedico a ver redes sociales, termino, veo el reloj. No, fui súper rápido, 45 minutos. ¿Cómo tanto? Haga la prueba. Porque nuestra mente va a querer descansar, entre comillas, relajarse o matar esa ansiedad, como quieran verlo, en cosas que no me dan absolutamente nada, pero que me hacen perder miserablemente el tiempo. Y me voy a poner bien pastor. ¿Por qué no usas ese tiempo para leer la palabra de Dios? ¡Ay, el pastor que es pesado! Y dale con la cuestión. Ahora, cuando yo respondo eso, ¿qué estoy diciendo? ¿Es para mí Dios lo primero? No, ¿cierto que no? ¿Por qué tengo que estar leyendo la Biblia, el pastor que es cargante? Yo lo estoy diciendo. Ídolos, que yo no veo. Si quieres ídolos con letra bien chiquitita para que no se note. Pero ídolos al fin y al cabo. Fue muy duro con eso, ¿no? Borremos esa parte del video para que no pase más. En el fondo es hacer cualquier cosa no pensando en Dios como Dios. Porque decimos, no, Dios es mi Dios, pero en la práctica, cuando yo pienso las cosas, en mis pensamientos, ¿quién es Dios? Ah, de veras que hay un Dios. Y nos pasa eso. Por eso muchas veces vamos a tener problemas en nuestra vida. Por eso muchas veces vamos a querer predicar el Evangelio y no nos van a creer. Porque nuestra vida no muestra al Señor. Y no nos damos cuenta, eso es lo más terrible. Es que yo quiero que Dios siempre esté en mi corazón. Voy a seguir con este tema de la idolatría para introducir, ¿se acuerdan cuál era el tema, no? El Evangelio desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo lo estamos recibiendo nosotros? Así que yo quiero servir al Señor para que no tener ídolos, no caer en eso. Y es una buena decisión, es un muy buen anhelo. Por lo tanto, me voy a dedicar full al ministerio. Tanto, y ahí hay que tener cuidado, que el ministerio se va a transformar en mi ídolo. Porque lo voy a tomar yo.
y no me voy a dar cuenta. Y oye, que lo estoy haciendo bien, estoy 100% dedicado a eso. ¿Es eso lo que Dios quiere o no? No le pregunté a Dios qué es lo que quiere hoy respecto de cómo voy a servirlo a Él y a los hermanos en el ministerio. Simplemente yo tomé la decisión. O necesitamos saber cuáles son nuestros dones espirituales. En el momento en que uno es salvo, Dios, por medio del Espíritu Santo, te entrega uno o más dones espirituales. Por lo tanto, yo tengo que servir al Señor con esos dones espirituales, ¿sí o no? Sí. Nos cuestionamos muy convencidos, pero no importa. Y resulta que al final ese don espiritual para mí pasa a ser tan importante que lo pongo por delante de Dios, a pesar que es de Dios. Dejo a Dios afuera y el don comienzo a manejarlo yo en vez del Espíritu Santo que me lo dio. Y otra vez hago una especie de idolatría con cosas que son del Señor, porque las entiendo o las paso por mi filtro para entenderlas a mi manera. Un ejemplo. A Pablo, al apóstol Pablo, ¿el Señor le dio dones o no? Absolutamente. ¿Le dio ministerio o no? Totalmente. Y él dijo, y vemos por ejemplo al principio del capítulo 16, recuerda, ¿no? Voy a ir a Asia. Allá no hay nadie que predique el evangelio, así que voy a ir a predicar allá. Voy a desarrollar mi ministerio usando los dones que el Señor me dio. Y fue para allá, ¿cierto? No, no fue. ¿Qué hizo él? Preguntó cuál es la voluntad del Señor y el Señor le dijo, no, yo sé que tú quieres eso, pero no, yo te voy a enviar a otro lado. Y en ese otro lado fue a Filipo. ¿Y cómo le fue en Filipo? Lo metieron en la cárcel. Es que yo no quería eso. ¿Se dan cuenta cómo empezamos a dar vueltas a las cosas, no? Es que yo no quiero sufrir, Señor. Todo lo que defina tu identidad, todo lo que hace que tú tomes las decisiones que tomas o que tengas los valores de vida que tienes y que conformen tus principios de vida, si no son de Dios, son de ídolos. ¿Lo repito? ¿Quedó claro? Toda tu identidad, si no está en Dios, es de ídolos. Todas sus decisiones, si no son las que Dios quiere, son de ídolos. Y a veces el ídolo soy yo mismo. En el fondo, todos los principios de mi vida, en la forma en que yo voy a vivir, tienen que estar establecidas siempre porque Dios está en mi corazón. No, Dios está en los cielos, ¿sí? Pero yo voy a vivir viendo que ese Dios que está en los cielos está en mi corazón. Esa es mi manera de enfocar mi vida. Ahora, si Dios está en mi corazón, ¿sabrá lo que yo estoy pensando? Quiero que hagan esa figura. Si Dios está en mi corazón, ¿sabe lo que yo estoy haciendo, no? Bueno, que pensemos las cosas de esa manera, para evitar caer en ídolos, porque no nos cuesta nada. Entonces, vamos a ver estos atenienses, va a decir, hoy la cantidad de ídolos, eso sí que está mal. Nosotros a veces estamos igual, quizás con menos ídolos, pero el corazón de la misma manera, aún conociendo a Dios, a diferencia de ellos, por lo menos ellos tenían la excusa, ¿o no? Versículo 17 dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, perdón, dije que no había sinagoga, ¿no? Error. Hay sinagogas con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Ahora, no va a decir acá si hubo conversiones, si la gente se enojó, va a ser un versículo como diciendo, sí, seguía haciendo Pablo lo mismo, pero ¿cuál era el problema de Pablo? ¿Qué estaba pasando en él? Estaba viendo una ciudad entregada a los ídolos que estaba yendo al infierno porque no conocía a Dios ni la palabra de Dios. Y entendemos por eso entonces que estos judíos de estas sinagogas no predicaban el Evangelio, quizás como habrán estado también en su vida espiritual. Versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos, ¿quiénes son esos? Y de los estoicos, habían básicamente tres ramas filosóficas en Grecia. Estaban estos, los epicúreos, los estoicos, y había otro que se llamaban los cínicos. Eso lo conocemos más, pero no aparecen aquí en el escrito.
disputaban con él, con Pablo, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, ¿sí? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Por qué decía de nuevos dioses? Porque escuchaban hablar de un tal Jesús. Dice, ese es el nombre de este nuevo Dios. No estaban tan lejos, ¿no? Y de la resurrección. En el griego, Jesús es el nombre, como sustantivo es masculino, y resurrección es femenino. Anastasis, la palabra en griego de resurrección. Pensaban que ese Anastasis también era una diosa. Esa es la idea de lo que expresa el versículo. Y Pablo le va a predicar a estos filósofos o seguidores de estos filósofos. Y vemos entonces que la predicación, lo que va a venir a continuación, es una predicación que es sensible a la audiencia. No va a predicar de cualquier manera. Mira, la Biblia dice que, tengo idea que es la Biblia. Y nos enseña que muchas veces, dependiendo de con quién vamos a hablar, es cómo vamos a plantear la predicación del Evangelio. Quizás muchas veces de una conversación cualquiera, en alguna parte de la conversación, se abre una puerta para hablar algo del Señor, que no es necesariamente la estructura con la que nosotros decimos, ya voy a predicar así. Y eso es lo que hace Pablo, toma esta oportunidad siendo sensible a la audiencia. ¿Y cuál es la audiencia? ¿Quiénes son los epicúreos? Les voy a definir brevemente los epicúreos. Son materialistas que creían en dioses que estaban muy, muy lejos. No eran dioses que ellos podían tener alguna relación, sino que eran dioses como lejanos, que los veían de lejos, que no tenían mayor influencia en los asuntos humanos. Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Bueno, ellos creían eso. Por lo tanto, como estos dioses estaban tan lejos, pero en la vida real ellos veían que tenían problemas para solucionar ese impas, buscaban entonces placeres. Ahora, no placeres para ir en placeres esos pecaminosos, no está hablando de eso, sino que ese placer para no sufrir. Yo no quiero sufrir en esta vida, por lo tanto voy a tratar de buscar que mi vida sea placentera. Esa es la idea de buscar el placer, ¿se entiende? Para vivir en paz, que no nos afectemos unos a otros, no estemos peleando, ¿sí? Tengamos una buena convivencia. Placer. Es como en esta vida que es complicada, está llena de problemas y también de peleas y discusiones y todo lo demás, se pusieran un sedante para no sufrir, como que las cosas no me afectan. Esa era un poco la idea de esta filosofía epicúrea. De hecho, la palabra que ellos tenían para buscar este placer era, otra vez en el griego, ataraxia. Y de esa ataraxia hay un medicamento que saca un principio que se llama atarax, curiosamente, que sirve para las... cosas cuando uno le afecta el polen y lo demás, a las alergias, porque básicamente la alergia lo que te hace es bajar el ritmo del sistema nervioso para no ser tan sensible a lo que eres muy sensible. Pero al mismo tiempo te baja también todo para que las cosas no te afecten tanto. Y hay principios químicos que te ayudan a hacer eso, y es interesante que los químicos hayan usado esa misma palabra de los epicúreos, porque esa es la forma en que ellos vivían. Pregunta, si yo vivo de esa manera, ¿se van a acabar los problemas, no? ¿Qué tengo que hacer con los problemas? Encargárselos a otros. Esa otra filosofía, no. Oye, si el Señor quiere que tú pases por problemas para tratar con tu carácter, amén, Señor, eso es lo que yo quiero, ¿no? Pero ayúdame a pasar esos problemas. Porque Dios sigue siendo Dios, ¿o no? Bueno, estos se sacaban eso tratando de solucionar el problema por ellos mismos. O sea, la misma idea, yo puedo llegar a Dios, yo puedo ser Dios. ¿Se acuerdan de los dos sistemas religiosos?
Y me quedan los epicúreos, estoicos, perdón, estoicos. Estoicos, la palabra estoico viene la raíz de la palabra viene de puertas, y en el fondo son aquellos que estaban a la puerta para enseñarle a los demás esta filosofía, de ahí viene el nombre. Y ellos eran panteístas. ¿Sabe lo que es panteístas? Otra vez en el griego, pan significa todo, no es para comer, es que todo es Dios. No es que Dios esté en todo, no, que todo es, una piedra es Dios, lo que sea es Dios. Es como los hinduistas que tienen todos estos animales sagrados, ¿no? Un poco esa idea. Por lo tanto, el mundo dependía del destino, no de dioses, porque todos eran dioses. Y necesitaban entonces tener autocontrol para no equivocarse con ningún dios. Todo es Dios. Y como necesito tener ese autocontrol para no equivocarme, si viene algo, porque en este mundo otra vez van a haber problemas, ¿no? Sí, y como vienen a haber problemas, ¿cuál es la actitud que ellos tomaban? Bueno, aceptemos lo que venga, porque viene de, comillas, minúscula, Dios. ¿Ok? Y es como, buscaban no hacerse problemas con nada. No creo que le haya resultado mucho, pero esa es la filosofía que tenían los epicúreos. ¿Y qué es lo que están preguntando allá en el versículo 18? Algunos de los filósofos, dijimos que eran los epicúreos y los estoicos, preguntaban, ¿qué querrá decir este palabrero? Y después dicen, parece que es un predicador. Y entre palabrero y predicador hay un mundo de diferencia. Palabrero era un insulto, este charlatán, este que junta ideas de aquí y de allá y arma un pastel y te lo presenta. Y a veces nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Y está hablando entonces de este Jesús y de esta anastasis, de esta resurrección. Anastasis se compone de dos palabras, que una es hacia arriba y es estar parado en, hacia arriba. Esa es la idea de resurrección. Versículo 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago. Siempre tengo la tendencia a decir aerópago, pero es Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Qué lindo corazón, ¿no? Abrieron la puerta para escuchar entonces a un predicador que iba a predicar acerca de Dios, del Dios verdadero. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y si nosotros estuviéramos en el lugar de Pablo, ¿qué habríamos dicho? Nos largamos a predicar, ¿sí o no? Y es lo que va a hacer Pablo. Y siguen explicando la invitación que le hacen los filósofos, porque todos los atenienses y los extranjeros, esto no lo dicen los filósofos, esto lo dice Lucas, por eso está entre paréntesis. Y esto es una ironía. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, no se satisfacen con nada, ni llegan a ningún puerto. Siempre necesitan algo nuevo. Como un niño chico que le pasas un juguete y se aburre a los 10 minutos y ¿qué necesitas hacer para que siga jugando? Juguete nuevo. Pero estos ya eran viejitos ya, está lo mismo. Y Pablo entonces va a utilizar esta necesidad de oír dioses nuevos, para predicar el Evangelio. De hecho, hay una foto de, se ve como un monte ahí, el Areópago se llamaba el monte, y en ese lugar había un tribunal, ese es el Areópago. Y no sé si se alcanza a ver que hay una placa de bronce medio oscura, y en esa placa de bronce hoy día está todo el discurso de Pablo. ¿Sí? Hacia allá, la derecha, al lado del árbol. Bueno, está lleno de árboles. Sí, donde está un muro como de piedra, hay una placa ahí. ¿Ok?
Y curiosamente, la gran fama que el Areópago tiene hoy es Pablo, la visita de Pablo. Toda la fama de la filosofía griega quedó en nada. Hecho interesante. Es como para que quede anotado ahí en el margen. Como les dije, el Areópago era una especie de tribunal, tanto que Sócrates en el año 399 a.C., o sea, estamos hablando del periodo de la Grecia clásica, fue ejecutado ahí por traidor. Y entonces invitaban a defender estos nuevos dioses y si no les parecía podían ser ejecutados, como le pasó a Sócrates. Ahora, él iba ahí acusado y había toda una trama detrás de. Y Pablo está yendo donde mismo, pero Pablo iba sin esa figura de ser juzgado, pero la idea de presentar estas verdades, sean verdades o no, existía en ese lugar. Entonces se juntaban todos los sabios, los filósofos en ese tiempo ahí para escuchar estas cosas y determinar si lo que se decía era correcto o no. Ese es el Areópago. Hay otros lugares como el Ágora, que es un mercado. Hay otros lugares que hasta el día de hoy están las ruinas, como en la Acrópolis, pero ese era un templo. Entonces uno piensa que el Areópago era como un edificio, no, era un monte. Y ahí es donde se juntaban. Y entonces, ¿qué va a hacer él en el versículo 22, perdón? Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Sí? El hombre, por naturaleza, es religioso, necesita, por algún sistema religioso, entender su razón de ser. ¿Recuerdan cuáles son los dos sistemas religiosos? O es a mi pinta, o yo veo cuál es mi Dios, en qué creo y yo me salvo, o Cristo salva, y no hay más. Entonces ellos estaban en la primera, pero él va a anunciarle la segunda: Cristo salva. Porque, versículo 23, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, o a un Dios desconocido. Así que al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y sabemos quién es, ¿o no? Ahora, no vamos a seguir la lectura porque quiero centrarme en el corazón del hombre. El Evangelio desde la perspectiva de Dios viene al hombre y cómo nosotros entendemos ese Evangelio. En la segunda parte, que va a ser el próximo domingo, vamos a ver el Evangelio desde la perspectiva de Dios, de cómo Él lo entrega. Pero en esta me interesa centrarme en esto de cómo nosotros lo recibimos. Y generalmente lo que pasa es que la verdad de Dios quiere destruir nuestros ídolos, que fue como partimos hoy. Y un ídolo, como en este caso del Dios no conocido, es algo que yo tengo que tener en mi vida que puede cubrir cualquier por si acaso. ¿Sí? Vamos a hacer un paseo el fin de semana, pero por si acaso llevemos paraguas. ¿Sí? Esa es un poco la idea, cubrir lo que sea, para que no nos falte o no nos pase nada. ¿Quién está controlando toda esa situación? Yo. ¿Ya? Es ese Dios, pero Pablo va a dar vuelta la situación para predicarle, ¿verdad?, al Dios que ellos verdaderamente no conocen, que es el verdadero Dios. Y la pregunta entonces, cuando nosotros vemos que muchas veces tomamos incluso las cosas de Dios en nuestras manos para que seamos nosotros los que tomemos las decisiones de nuestra vida y eso determine en el fondo nuestra identidad, tenemos que hacer una pregunta: ¿cuánto conocemos a Dios? ¿O Dios sigue siendo un Dios no conocido para nosotros? Y no es una pregunta de decir, no, si yo conozco al Dios de la Escritura y yo creo en Cristo. No, yo te creo. Estoy hablando de la vida diaria, de cuando estás en dificultades, de cuando estás en problemas, de cuando tienes que tomar decisiones, de cuando estás diciendo, yo necesito saber cuál es la voluntad de Dios, pero quiero que sea esta. ¿Cuánto conoces a Dios?
Y estoy hablando de no solamente saber cómo Él es, sino que saber, conocer en el sentido de tener una relación íntima con Él. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Es íntima? ¿Es algo que tú anhelas en tu vida cuando te despiertas? ¿Es algo que anhelas en tu vida antes de dormir? Como dice el Salmo. ¿Es algo que te lleva a crecer? ¿Tú quieres crecer en ese conocimiento, en esa relación, en la comunión con el Señor? ¿O estás preocupado de otras cosas? Esas son las preguntas que uno tiene que hacerse. Y las respuestas, más que encontrarlas en mí, se van a ver en mis frutos. Hay frutos que son evidentes de que tu relación con Dios es con un Dios realmente conocido o sigue siendo en algún grado desconocido. ¿Cuánto le crees a Dios? Todas estas preguntas, les dije al principio, nosotros muchas veces vamos a caer en idolatría, y eso es un dato, porque todavía vivimos en este cuerpo pecaminoso, iba a decir puerco pecaminoso, pero ese es otro caso. ¿Cuánto le creo al Señor? Porque si yo le creo al Señor, entonces debo dejar de creer en mí, ¿no? O le creo a uno al otro, pero los dos al mismo tiempo, no se puede. ¿Conoce sus promesas? Ojo, Dios tiene promesas que son de bendición y nos encantan, pero también tiene promesas que son de castigo, de juicio, y siguen siendo promesas de Dios. ¿Vives según sus promesas? O dicho de otra manera, ¿vives realmente por fe? ¿Descansas en las promesas de Dios? No importa lo que esté pasando, aunque me esté hundiendo, aunque esté muriendo. ¿Cómo adoras a Dios cada día? Porque nuestra vida debe ser una vida de adoración, ¿o no? Dios, ¿qué es lo que está buscando? Adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Cuando vamos respondiendo esas preguntas, vamos a ver que vamos a ponerlo a Él primero y Él va a derribar nuestros ídolos para que entendamos cómo es el Evangelio desde la perspectiva de Dios. No es nuestra, es de Dios. Amén. ¿Cómo les van los niños? Bien. ¿A los jóvenes? Me faltó preguntarle algo, ¿no? ¿No? ¿Estamos todos preguntados? ¿Y nosotros? ¿Cómo están los ídolos? Bien. Vamos a orar y después tener un tiempo para compartir en un desayuno. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que no solamente muestras quién eres tú, sino a través de estas historias también tú muestras cómo es el corazón de aquellos que han entregado tu vida a ti, como Pablo, que sufría por aquellos que no han entregado tu vida a ti, como los atenienses. Pero a veces nosotros estamos en un término medio y queremos, Señor, que nos ayudes a derribar cualquier ídolo que esté en nuestras vidas. Y no es que se derribe una vez y para siempre, sino que a veces es una constante. Para saber, aprender a vivir en ti. Que tú seas primeramente Dios en nuestra vida y que ocupes el primer lugar y que tengas poder sobre todo en nuestras vidas. Tú nos creaste, tú y yo somos, comprados por Cristo. Y en su nombre oramos. Amén.